Seguimos en esta tertulia de miércoles 27 de diciembre de 2023. Estamos con Oscar Sarlo, Ana Laura Pérez, Victoria Pasquet y Agustín Iturralde. Vamos al segundo tema que tenemos para debatir ahora. El precandidato del Partido Nacional, Jorge Gandini, inició la semana pasada una fuerte campaña en contra de la recolección de firmas que el PIT-CNT lleva adelante para reformar por vía constitucional el sistema previsional. No le firme al PIT-CNT, se lee en pasacalles que ya están desplegados en Montevideo, junto con otra frase que resume la campaña: no deje que le lleven sus ahorros, agrega. Y luego su firma, junto con el nombre del sector que impulsa su precandidatura, Por la Patria. Gandini dijo que no hay que esperar a que el PIT-CNT junte las firmas para salir a defender la reforma jubilatoria. Porque creo que con la LUC los dejamos crecer, dejamos decir un montón de cosas que no eran verdad y que se fueron instalando y después tuvimos que salir a remar. ¿Cómo vieron esta estrategia? ¿Qué análisis hacen de esta jugada que adelanta una campaña? Todavía estamos a la espera de qué pasa con las firmas, ¿no? Pero acá Gandini movió antes, por eso que, entre otras cosas, que él señalaba. ¿Qué quiere arrancar? Dale, Victoria. Bueno, yo lo veo bien, o sea, yo creo que la ciudadanía se beneficia de que el debate propiamente dicho respecto de los plebiscitos se dé antes. A veces en los ambientes políticos se escucha cuando alguien está juntando firmas o algo como, bueno, déjalo correr, que corra solo, que si no le generas ambiente y propicias, bueno, que junte firmas. Pero yo creo que esto es bueno porque a veces, si no, cuando llega el momento y ya están las firmas recolectadas y ya la reforma se va a plebiscitar, ya hay un montón de cosas que se instalan para un lado o para el otro, que después es muy difícil, ya la gente está convencida. Entonces es bueno que arranque un debate de cero. Igual, yo un poco traigo lo que dije la semana pasada, hablando de allanamientos nocturnos, pero un poco así en general de los plebiscitos. Hay evidencia que muestra que cuando se aplican mecanismos de democracia directa, en Suiza, por ejemplo, que se hace mucho, bueno, además de que puede generar un poco de fatiga electoral, donde la gente ya vota más desinteresadamente y menos informadamente, la gente se satura bastante cuando están muy partidizados. O sea, cuando una postura se identifica muy claramente con un partido, la otra con el otro, y entonces la gente desconfía, se genera escepticismo. Y bueno, y el voto, acá en Uruguay, por ejemplo, hay una investigación de Altman de 2012 que muestra que el predictor más claro de qué va a votar alguien en un plebiscito es qué partido vota. O sea, entonces estaría bueno que nosotros podamos generar instancias en donde tratemos de neutralizar un poquito el efecto que tienen los partidos. Bueno, esto es un país donde los partidos pesan muchísimo, donde la gente, además, en el contexto de Latinoamérica, confía bastante en los partidos, entonces conducen los procesos. Pero bueno, empecemos como a tratar de ver si podemos independizarnos de esa lógica de los partidos, sobre todo para los mecanismos de democracia directa, en donde, bueno, se supone que ahí el pueblo tiene una instancia mucho más independiente para dirigir los destinos del país. Entonces, bueno, si pudiéramos pensar en algún tipo de instancia como la democracia deliberativa, estas convenciones que se hacen en algunos países de Europa, donde seleccionan ciudadanos al azar para discutir de los temas sobre propuestas concretas y que después ese órgano se pronuncie, que eso tiene millones de beneficios, despartidiza la cuestión, genera filtros para que la información sea más accesible, más inteligible para gente que por ahí no tiene tiempo. Entonces, porque otra cosa, el tema de la seguridad social es una cosa muy, muy pesada. Digo, yo soy abogada y me cuesta muchísimo. Si no tenés formación específica en el área debe ser recontra pesado, como cuando, no sé, intento entender algo de economía, que sin la formación es muy, muy difícil. Y digo, la gente tiene un tiempo, ¿no?, para pensar en estas cosas. Y la seguridad social en Uruguay es recontra compleja. Millones de aristas, unas cosas financieras que son difíciles de entender. Entonces pensemos en instancias que puedan facilitar esto un poco más. Ciudadanos comunes debatiendo los temas de interés nacional y pronunciando su veredicto, quizás podamos reducir un poquito el escepticismo que genera la partidización. Ana, ¿vos cómo viste esta movida de Gandini, este adelanto de la campaña? Voy a arrancar diciendo algo bastante impopular,
pero hoy estoy en un día impopular. Los mecanismos de democracia directa deberían ser aplicados justamente en cuestiones que la gente entiende. Este no es o sea, justamente, el problema es que esto, a veces lo que pasa es que no es para que lo entiendas. O sea, es que no lo tiene por qué entender todo el mundo, porque hay determinadas especificidades para entender determinadas cosas. Entonces, la gente vota lo que votan los partidos porque en realidad no termina de entender lo que está votando. O sea, la gente, todos, ¿no? O sea, yo me incluyo, no me pongo en una vereda de persona que, digamos, yo lo que creo es que muchas veces se dan esas lógicas porque uno no tiene tiempo para leer millones de páginas, para absorber el conocimiento necesario para entender eso, y a veces no hay una manera fácil de explicar algunas cosas. No hay. O sea, es como que no. Entonces, yo creo que también pensar en qué cosas se aplican los mecanismos de democracia directa sería como un camino interesante. Dicho esto, yo creo que esto es una lógica. A ver, yo creo que esto inaugura en algún punto una lógica que es bastante típica desde que tenemos elecciones internas, y es que los contendientes de un partido salen hacia afuera a hacer demostraciones de fuerza con los contendientes de otro partido o con representantes de otro partido para acumular votos en la interna de su partido. O sea, a mí si me preguntan, esto es un acto, y está en ley, digamos, es parte de esa lógica, es Gandini perfilándose en la interna blanca. O sea, tiene para mí mucho más que ver con eso que con cualquier otra cosa. O sea, es Gandini diciendo, bueno, tengo dos jugadores muy potentes que en la interna blanca, que en este momento están absorbiendo la cobertura mediática, en particular uno que hace unos días se anunció su partida del gobierno, es una figura central, el presidente medio que le dio su bendición, ¿no?, públicamente. Entonces tenés esa especie de transatlántico enfrente, y después tenés una figura como Laura Raffo que tiene una serie de ventajas o de cosas que puede capitalizar y que es interesante como figura para nosotros los periodistas y para los medios por algunas cuestiones. Y bueno, Gandini hace lo que puede hacer y lo que tiene que hacer, que es salir a perfilarse, porque si pretende acumular alguna clase de poder en una interna, que más allá de que no la va a ganar, y yo creo que él tiene claro que no la va a ganar, es muy importante a los efectos de su capacidad de negociación en el Partido Nacional de cara a una elección nacional, ¿no? O de una eventual victoria incluso, y de su rol en ese proceso. Entonces está saliendo a perfilarse. Yo creo que esto que está pasando dialoga con algunos gestos de Carolina Cose respecto de la junta de firmas en la interna de su partido, hacia la interna de su partido, de cierta respuesta que hubo de Pereira. Digamos, empieza la lógica campaña electoral, y como es complejo pelearte dentro de una interna con tus compañeros de partido, se usa muchas veces esta lógica de dialogar hacia afuera para perfilar hacia adentro. Yo creo que tiene que ver con eso. ¿Coinciden ustedes? A ver. Yo coincido mucho con todo lo que se ha dicho, en especial esto que decía Ana Laura. A ver, para algún número, para un orden de magnitud para mí que está en el centro de este tipo de planteos. El Frente Amplio vota al final, en la segunda vuelta, que siempre llega a la segunda vuelta, en torno a 1 millón de votos. Poco más, un poco menos, según gane o pierda. La interna con 200.000 la ganás. Con 200.000 votos, seguro o muy, muy probablemente ganaste la interna del Frente Amplio. ¿Qué quiero decir? Vos con 1 de cada 5 votantes, de los que al final, cuando los ponés contra la espada y la pared, decís Frente Amplio o la coalición, votan el Frente Amplio, con 1 de cada 5 ya ganás. La interna. Las internas, y a esto, a la línea de lo que decía Ana Laura, son momentos para hablarle a un electorado mucho más fiel, mucho más comprometido, no comprometido que va a los comités de base o a los clubes políticos necesariamente, pero sí que siente una camiseta. Y yo creo que todo el juego con este plebiscito, que ahora voy a hacer un comentario más allá del plebiscito, pero creo que no es la idea de hablar del plebiscito, está muy en esta tónica. Y estuvo de un lado y ahora Gandini lo hace del otro. Dice, bueno, acá me dejaron un cachón. Hay algo que claramente no es que se identifica con el mundo frente amplista, ¿no? Se identifica, perdón con la simplificación, pero con los sectores radicales del Frente Amplio, con un sector del PIT-CNT, ni siquiera todo el PIT-CNT le está poniendo calor a esto, claramente es una cosa de una parte del PIT-CNT hasta aparentemente de una parte del Partido Comunista. A mí me sorprende la falta de calor que tiene la juntada de firmas, de que no se ven los aparatos que se han visto otras veces para
Y bueno, y claramente que no va contra la reforma previsional de esta, de Saldain y la calle Pou, va contra la de Sanguinetti del 96, contra el sistema previsional en su arquitectura más básica. Y dice, bueno, yo voy a esto que tiene tanto olor a radical, voy a tratar de ser quien lo confronte. Me parece, no sé si le funcionará, pero razonable, válido, inteligente, y aparte porque creo que la reforma realmente tiene debilidades importantes que hay que señalarlas, porque realmente sería un retroceso grande, pero después voy a hacer un comentario sobre la democracia directa de lo que decían Victoria y Ana Laura, pero lo dejo para la segunda vuelta. Ahí está. Volviendo sobre eso, sobre el punto, sin discrepar con esto que señalan, ¿no? Del posicionamiento incluso a la interna. También es cierto que la LUC después fue un aspecto que se discutió, ¿no? Digo porque Gandini lo utiliza como argumento, ¿no? Sí, en el oficialismo no se habían quedado muy esperando para salir a contestar, y cuando quisieron acordar pensaron que no se iba a llegar con las firmas y se llegó con las firmas, ¿no? En el referéndum. Acá es otra cantidad de firmas y demás, pero también es cierto que Gandini lo menciona por ese lado, ¿no? Está tomando como argumento... Es mucho menos firmas. Son muchas menos, son 270.000, Tiene menos gente, ¿no?, juntándolas, pero menos. Son muchas menos las que requiere. Digo porque este fue un aspecto que se discutió mucho, incluso en el propio oficialismo, sobre cuál es la estrategia acá a seguir. Oscar. No, estoy básicamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. El diagnóstico de Ana Laura me parece correcto. Simplemente que juega para todos, ¿verdad? Todos los que han promovido referéndums en esta instancia. Yo estoy básicamente en una posición solitaria en esto. En general estoy en contra de ese uso de los plebiscitos, porque me parece que muchos actores políticos han entendido que han encontrado una vulnerabilidad del sistema institucional, constitucional, que consiste en que es más sencillo, lo dije la otra tertulia, es más sencillo a veces conseguir los votos para ir a un referéndum, a un plebiscito, que conseguir los votos para aprobar una ley. Y entonces este es un atajo que le hace mucho mal a la Constitución, le hace mucho mal a la vida política, porque hay cuestiones que no se pueden resolver puntualmente en un aspecto puntual, sino que integran justamente políticas. Y las políticas las arman o las preparan los partidos políticos. Un partido político es el que puede decidir, bueno, si vamos por este lado en la seguridad social, tengo que ir por este otro lado en la economía, y tengo que ir por este otro lado con la educación, todo forma un sistema que es la tarea de los políticos, de los partidos políticos, articular esos grandes sistemas de acción para la política. Si uno va por puntos, simplemente lo que hace es un poco de demagogia, porque busca justamente el respaldo de quien esté a favor de una medida unilateral. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Ana Laura, de que los plebiscitos deberían estar restringidos. Es muy difícil de hacerlo por vía normativa, pero deberíamos entender que para aquellas cuestiones que efectivamente, generalmente son cuestiones morales, como por ejemplo sobre el aborto, sobre algunos derechos fundamentales, que no afectan en sí mismos, no afectan a políticas, la política económica, cosas por el estilo. Es decir, tanto la iniciativa de la refinanciación de deudas como otras cuestiones que son puntuales, que afectan la política económica, me parece que no pueden ser sometidas a este tipo de instancias, ¿no? Y bueno, y lo de Gandini claramente es una garroneada, porque como existe alta posibilidad de que no salga finalmente, está usándolo como un elemento de movilización, de ponerse un triunfo encima, y bueno, adentro del juego que todos siguen, ¿verdad? También desde otras tiendas se han usado los plebiscitos para movilizar, dice, aunque saben que no salga, igual sirve para juntar voluntades, para perfilarse, en fin, todo ese juego que me parece que deteriora la institucionalidad política. ¿Lo ven así todos? Sí, no.
ese juego político. Recién Victoria citaba a David Altman, uruguayo que trabaja en Chile, que es de los tipos que más ha trabajado de democracia directa en el mundo. Yo tuve alguna conversación con él que me hizo cambiar un poquito mirar estas cosas hacia una mirada mucho más positiva de cómo funcionan acá los plebiscitos y los referéndums, que son al final válvulas de contención institucionales para manejar interés y bienestar cuando el sistema político duro, rígido, no está atendiendo. Y dice que en los 90 esto funcionó muy bien, cuando la izquierda perdía, pero bueno, no se frustraba todo, y él tiene una buena evaluación de cómo funcionó en general. Creo que hay algunos y algunos, ¿no? En particular tiene, entre todas las cosas malas que tiene, que son casi todas, este plebiscito, una muy importante es que es una burla a las restricciones que tiene la democracia directa. No pueden ser objeto de referéndum, o sea, de derogación de una ley, los temas vinculados a impuestos, a seguridad social. Bueno, como no podían hacer un referéndum, hacer un plebiscito. Cambian la Constitución para derogar vía Constitución, salteándose la restricción que en algunos casos existe. No, perdóname, que justamente Altman es uno de los que dice que hay un defecto de diseño en la Constitución en compatibilizar el sistema de plebiscitos con el sistema de reforma constitucional. Deberíamos llamarlo a David para no hablar el nombre de él, porque capaz que tenemos... Pero bueno... Está bueno para conversarlo en algún momento con él ahora. El de la LUC, para mí, fue un momento muy... Vos mirás lo que pasó en la pandemia, el malestar en otros países, la movilización, la calle, la violencia, cuando no hay canales institucionales para canalizar el malestar. Y acá, ¿qué tuvimos? Una ley ómnibus del gobierno que era el eje de su programa, una oposición política organizada que salió a confrontarla y a criticarla, juntó firmas y institucionalmente laudamos si eso tenía que quedar o no. Me parece que fue muy, muy sano. Si no hubiéramos tenido la LUC, tendríamos mucho más dudas de la legitimidad mucho más sano para la democracia uruguaya que eso haya pasado a que no hubiera pasado. Entonces, creo que funciona bastante bien. Yo sería mucho más abierto, me parece solo temas morales, me parece que hay muchísimos temas. Sí comparto, y creo que el espíritu de todos, y Ana Laura lo decía muy explícitamente, que debería ser para temas claros de lo que estamos discutiendo. Me parece que funciona muy bien cuando discutimos cosas nítidas, ¿no? Como, bueno, la LUC no es que la gente entendiera todos los artículos de la LUC, pero la gente tenía claro que era la ley emblema del gobierno y básicamente si te gustaba y estás a favor de la serie de reformas que estaba apoyando el gobierno, ibas a votar a favor y si no. Y me parece que eso funciona bien. Allanamientos nocturnos, buen tema. Me parece que el allanamiento nocturno es un buen tema, un buen tema para un plebiscito. Aparte no puede no ser plebiscito porque está en la Constitución. Meter en la Constitución los otros dos que parece que vamos a tener, que es de la seguridad social, me parece que es medio complejo y muy engorroso, pero bueno, al final será FAP sí, FAP no, algo. Son cosas distintas, ¿no? Los referéndums y los plebiscitos. Son cosas distintas. Están ampliando la discusión, se está yendo muy a lo general, muy sobre el recurso de la democracia directa y poco sobre la campaña de Gandini. Es muy distinto, porque una cosa es introducir por modificación de la Constitución soluciones políticas y otra cosa es, poner a discusión la validez de una ley en la cual puede haber un sector en contra, como puede ser la ley de caducidad o la ley, la LUC, en eso funciona bien la cosa. Pero el otro es introducir reformas puntuales que no armonizan con todo el pensamiento de una Constitución, ¿no? Victoria, te quedó algo cortito. Que hay una politóloga argentina que también se llama Alicia Licidini, que estudia mucho cómo Argentina no tiene, por ejemplo, mecanismos de democracia directa, no como los tenemos nosotros. Creo que alguna vez hicieron alguno consultivo, pero por ejemplo para cambiar la Constitución basta con las mayorías en el Parlamento, creo que especiales, pero está. Y dice que en Uruguay, esto ha servido mucho para canalizar el conflicto social por vías institucionalizadas. Yo en general soy pro plebiscitos, creo que también se pueden hacer temas complejos. Si no, está bien lo que decís de la LUC, pero era complejísimo también. Eran 1 millón de artículos, cosas difíciles. No me acuerdo si la regla fiscal estaba, pero ¿quién va a entender regla fiscal? Imposible, inviable. Y yo creo que está bien que sea siempre que intentemos complementarlo con otro tipo de mecanismos que permitan que el conocimiento de algunas cosas sea un poquito más accesible a la ciudadanía y que le puedan remover algunos sesgos. Pero, ojo, también sirven para saldar temas y dar gobernabilidad, porque cuando una cosa se plebiscita y algo se resuelve, eso sella determinado momento de la discusión y sirve para poder gobernar, siempre que se respeten. Otra cosa, ítem importante. Ana, ¿te quedó algo? No, eso, yo creo que, digamos,
no sé, es medio contrafáctico. Yo no sé qué hubiera pasado en el Uruguay si no hubiera habido mecanismos de democracia directa durante la pandemia, si efectivamente se discutió, porque hubo aquel planteo de Michelini de decir vamos por acá para bajar la violencia, etcétera. Pero no sé qué hubiera pasado, si tiene que ver con nuestra naturaleza o no, o cómo procesamos los conflictos. Yo creo que son útiles y no creo que no deberían existir, pero creo que deberíamos trabajar en No abusar. para qué y no usar, porque venimos abusando fuerte. Y además la excusa de un lado y del otro es, vos abusaste, entonces abuso yo. Y me parece bastante berreta como argumento, ¿no? O sea, de verdad, si el otro abusó, no abuses vos. O sea, es como, ¿no? Y después, sí, esto. Vamos camino a ver lógicas de este tipo todo el próximo año. Porque, señores y señores, arrancó la campaña. O sea, ya está.